Buenos días, tengan días todavía, ¿no? Pues es como siempre un gusto el poder estar aquí, pues transmitiendo la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir a Dios que nos ayude. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu palabra. Ayúdanos en este día a reflexionar, encausa nuestros pensamientos, nuestras vidas hacia ti, hacia lo correcto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es un tema el que voy a dar que se me hace importantísimo para estos momentos que estamos viviendo. De hecho, el título de la enseñanza de este día es El arte perdido de razonar. A lo mejor dirá el razonamiento, alguno dirá, ¿por qué el arte perdido? El razonamiento no es un arte. Bueno, yo quiero llamarle arte, por darle un título al mensaje que estoy o que voy a comenzar a dar. Y para mí es muy importante. Los estudios que doy son resultado de las vivencias, de estar observando, ¿sí? De mirar aquello que nos ha hecho daño, que nos ha lastimado. Y digo nos, refiriéndome a un servidor y a una buena parte de personas que buscan tener un acercamiento delante de la presencia de Dios, que buscan tener un acercamiento a los caminos de Dios, ¿sí? Me he dado cuenta, y es una realidad, que cuando la gente se acerca a cualquier grupo, lo primero que hace es, pareciera que se despoja de la razón que Dios le ha dado, se despoja de su entendimiento que Dios le ha dado y empieza a absorber todo el pensamiento, en este caso de un líder, de un grupo de líderes o de una religión. Este fenómeno, si ustedes lo analizan y lo estudian, es una realidad. Yo no estoy hablando así al aire, ni sin argumento, ni sin fundamento. Ustedes pueden darse cuenta de cómo, pues a veces he dicho que es mucho mejor no haber conocido la religión, porque cuando no conocemos la religión, tenemos un razonamiento y nos abandonamos de cierto modo en él. A veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero los que tenemos ese respeto por Dios, o los que tuvimos, antes de entregar nuestra lógica y nuestra razón a alguien o a varias personas, teníamos un razonamiento más lógico. De hecho, hay una enseñanza, cuando di el bloque de enseñanzas de la religión, en donde explico cómo la gente abandona la razón, abandona la lógica cuando se incorpora a la religión y comienza a actuar de manera insensata, de manera ilógica, muchas veces de manera ilógica. Entonces, esto que estoy comentando me motiva a dar este estudio, y también por aquello de las personas que aún quieran estar con nosotros o tomen un compromiso de pertenecer a esta iglesia, que puedan entender que al venir a este lugar, a los caminos de Dios, no se trata de abandonar nuestra razón y nuestra lógica, no se trata de dejar de pensar. Las religiones en general se distinguen porque la gente que ahí se incorpora ha dejado de pensar, ha dejado de razonar. Es más, es vergonzoso ver a un gente con estudios universitarios, con mucho nutridos de entendimiento, de lógica. Es vergonzoso verlos cómo abandonan la lógica y comienzan un camino
en donde ya no son ellos. De hecho, la transformación que sufren muchas personas al incorporarse a grupos religiosos, no voy a hablar de alguno en específico, la transformación que sufren es algo muy notorio ante los demás. O sea, la transformación es que ya no son ellos mismos. O sea, Dios nos hizo a todos los seres humanos individuales, con una identidad muy particular, muy específica, muy de cada quien. ¿Sí? Entonces, cuando se incorporan a la religión, eso se abandona. Y finalmente, la verdad, y hay que admitirlo y hay que razonarlo también, que cuando se incorporan a los caminos de Dios, dicen que los caminos de Dios, el buscar algún grupo, ya no razonan. O sea, ya entregaron su razonamiento a la persona que les está dirigiendo, que les está liderando. Todos en algún momento fuimos presa de esto. Y hablo también a título personal, porque en algún momento yo también lo hice. Y todos de alguna manera como que, pero hay mucha gente que lo hacemos con una buena intención. Como que ese dejar que otros nos instruyan es una sinceridad con una humildad, lo cual no es malo en sí mismo, pero a veces podemos exagerar y dejar de utilizar nuestra razón en relación a lo que estamos escuchando, a lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Es más, inclusive, y esto es válido decirlo, hay mucho predicador, porque no quiero aquí hablar mal de alguien que no lo merece, que hay mucho predicador que con total sinceridad transmiten ideas a las personas con una sinceridad equivocada, o sea, están sinceramente equivocados. Y ahí nos toca a nosotros, los que nos incorporamos, no dejar llevar nuestro respeto por una estructura, por un liderazgo, no dejar llevar nuestro respeto al punto de abandonar la lógica y la razón que Dios nos ha dado. Ahorita a lo mejor, como voy iniciando, varios no comprendan, bueno, a qué se refiere el hermano, pero creo al ir avanzando aquí en el estudio me van a comprender, porque a final de cuentas, Dios no está de acuerdo, ni desea, ni quiere títeres. A veces hay personas que sinceramente, o sea, no tienen una intención mala en cuestión de querer que la gente deje de razonar, sino se dan enseñanzas con mucho corazón, con mucho amor, y a veces la gente mal entiende las cosas, y porque no quiere razonar como debe de ser las cosas, o no desea razonarlo. A veces les digo, no hay malas intenciones, pero finalmente se cae en el punto de no razonar lo que hacemos, principalmente para Dios. De hecho, una persona, si ustedes evalúan a un religioso, lo evalúan antes de que dice que conoció a Cristo, y razonaba mejor antes, cuando dice que no conocía a Cristo, que ahora. ¿Por qué? Ahora el resultado, o la mucha gente que hoy ves con Biblia, ¿sí?, son el resultado del pensamiento de un hombre que se llama pastor. Algunos sí lo son, otros no lo son, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando entras a las iglesias, dejas de pensar tú, y los que piensan son ellos por ti. Los que piensan son ellos por ti. Entonces, y quiero confesar esto, a veces me encuentro entre la gente que ministro, que como vienen de la religión o están acostumbrados al esquema religioso, quieren que uno piense por ellos, es decir, que uno resuelva sus problemas, que uno les diga, les explique todos los detalles. Bueno, nosotros estamos para transmitir la palabra de Dios, pero yo soy humano y me puedo equivocar en muchas cosas. Así que es importante que cada quien aprenda a razonar. Yo no puedo resolver todos los problemas familiares, también tengo problemas familiares. Yo no puedo resolver todos los problemas de la vida de todas las personas. Imagínense que me pusiera a intentar resolver toda la semana los problemas de 100 personas, por así decirlo.
y a escucharlos y a entenderlos. Es mejor llevar a la gente a lo que dice la Biblia, aprender a usar su raciocinio, aprender a usar su entendimiento, y esto se vuelve importante en estos tiempos. ¿No han visto ustedes en las congregaciones que ponen un consejero, otro consejero, otro consejero? Hay 10 consejeros en las congregaciones grandes y ahí están las filas de personas esperando turno. ¿Para qué? Para pedir consejo. Alguien dirá, ¿es malo pedir consejo? No, no me malentiendan. De hecho, de hoy en 8 voy a dar una enseñanza que es complemento de esta, en donde voy a hablar de la humildad y de aprender a pedir consejo también. Pero bueno, espero que se me entienda que estoy tratando con una problemática en donde ahora la gente no le gusta razonar. Le gusta que le digan todo lo que tiene que hacer y abandona su razón. Le gusta que le digan cómo se debe de vestir, con medidas, porque en algunos lugares dan medidas. Le gusta o les gusta que les digan, miren, algo que recuerdo de cómo la gente abandona su razón y solamente espera indicaciones por parte de terceros, de otras personas. En mi caminata cristiana lo he evaluado, me pongo a pensar porque me llega todo tipo de problemas y me pongo a analizar y a pensar circunstancias que me llegan, como esta, por ejemplo, mujeres que dicen, es que a mí me dijeron que me tenía que divorciar. ¿Y te divorciaste? Sí, te divorciaste. Sí, pero no era lo correcto, que según lo entendieron mucho después, que no tenían que divorciarse. A eso y a muchas otras cosas que voy inmersionando, quiero dirigirme a todos ustedes, a eso me voy a referir, porque Dios nunca nos pide que dejemos de razonar. Y la gente por flojera o a veces por una sinceridad, porque no hay que descartar eso, va y ahí está en la fila de la consejería para pedir, díganme lo que tengo que hacer. Y de ahí las frases, es que el pastor dijo. No vaya a ser que aquí digan, es que Richard dijo. No vaya a ser, Constantino dijo. Miguel dijo, ese trío no es nada. Ustedes, cada quien tiene que aprender y no abandonar su razonamiento. Voy a detallarlo y lo seguiré detallando en estos momentos. No voy a terminar hoy, solo voy a comenzar. Quizás el día de hoy solo termine de darles a entender a ustedes la problemática que vivimos al día de hoy. Las filas largas, les digo, de personas que plantean sus situaciones, ¿sí? Y vamos a hablar de 100 que están ahí en la consejería del domingo. 90 no tienen justificación, 10 quizás sí. 10 son los humildes que acostumbran a pedir consejo, porque eso es bueno, no es malo. 90 son las personas flojas, cómodas, que ya no quieren razonar, que abandonaron ya su razonamiento, que en vez de doblar rodilla, que en vez de pedir a Dios, que en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer en sus vidas, leer la escritura, punto que voy a complementar de hoy en 8, ¿verdad? Y prefieren que otros les resuelvan sus problemas. Y más aún, otra historia que he visto repetida a lo largo de los años que me ha tocado. Cuando las cosas salen mal, es que el pastor me dijo. Sí, y bueno, si hay pastores muy posesivos, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Pero al final, el principal culpable es el propio individuo, finalmente. ¿Sí? Entonces, vean ustedes con qué preocupación o por qué estoy transmitiendo este mensaje. Este mensaje es importante y bueno, la pandemia nos ha traído muchas enseñanzas. La pandemia nos ha hecho ver que la familia es algo muy importante para tomar en consideración. La pandemia nos ha hecho ver que no debes de depender de un grupo ni de un pastor, porque por la pandemia puede que no te pueda visitar o estar contigo. La pandemia nos ha hecho ver que no podemos depender de hermanos en cierto sentido, del calor de ellos, del cobijo de ellos, porque no están, ¿sí? Y hay que estar distanciados por prudencia de alguna manera. Pero la pandemia también nos puede hacer ver que ese cerebro oxidado, al ya no tener un momento de reunión, de cercanía con otros, poder comenzar a usar y a razonar nosotros mismos. Aunado a esto, vivimos en una sociedad extremadamente sentimental, que le da más importancia a lo que siente que a lo que entiende o razona. ¿Sí? La gente vive por sentimientos
Y eso se conjuga con este mal que ya de por sí tenemos. O sea, tenemos un mal tremendo. Es un mal en donde, repito, pareciera que la gente está ciega ante esto y que no lo ve. Y miren, en una ocasión, yo no soy dado a libros, a estudiar muchos otros libros que no sean las Escrituras. En una ocasión alguien puso delante de mí un libro que nunca leí, por cierto, pero que tenía, había una fila de personas que iban entrando a decir o al entender del libro al templo o al lugar de reunión o a la iglesia. Iban en filita todos, así como un rostro, perdón, así lo vi, como de mensos, así. Y en la entrada alguien les abría, como si esto se separara, esta parte de nuestra cabeza se separara y sacaba el cerebro, ¿sale? Lo ponía a un lado, lo cerraba y va para adentro. El que sigue, vamos. Nunca leí ese libro, ¿verdad? Bueno, a mí se me quedó la imagen porque pues se me hizo algo como que ilustrativo en relación a lo que vivimos, a lo que se vive al día de ahora, en donde no se quiere razonar, en donde todo lo que hace la gente en sus hogares, imaginen qué tremendo, en sus hogares es el resultado de lo que otro está pensando. ¿Quién? El predicador. Hay iglesias completas que las actividades del hogar no es sino el pensamiento infiltrado del pastor metido allí. ¿Cómo? Sí, esto sí es cierto, esto sí es verdad. De repente el papá llegó al hogar y todos emocionados: papi, vamos a ir a la fiesta del primo. Ay, el primo que nos invitó a la fiesta, ya vi cuando estaban matando los pollos y que van a comer. No, ¿por qué papá? ¿Por qué? Y la esposa: ¿por qué? Es que el pastor dijo que si vamos a ir a la fiesta y no vamos a predicar, mejor que no vayamos. Es mejor guardarnos de la maldad del mundo. Es ahí donde dejas de razonar. Es ahí donde dejas y abandonas tu razón. Te vuelves flojo para razonar las cosas. Te vuelves flojo. Por eso yo digo, los hogares muchas veces y las vidas no son algo ya original. O sea, ellos ya perdieron su identidad. La dejaron el día que, dicen ellos, conocieron a Cristo y llegaron ahí a la congregación. Pero efectivamente abandonaron, sacaron el cerebro y lo que razonaban antes, lo que antes no les parecía malo. ¿Pues qué tiene de malo? Antes de conocer a Cristo decían: pues vamos a convivir, porque lo veían como una convivencia. Vamos con el primo. El hijo dice: bueno, es que solo es con el primo, vamos a comer un rato. No, porque el pastor dijo que nos guardemos de las fiestas mundanas, porque eso es perder el tiempo, porque el reino se tiene que extender y porque si vamos a gastar en pasaje, eso es mejor para darlo para las misiones. Y ya no, o sea, los hogares ya no tienen una identidad que ellos hayan construido por ellos mismos. Es el resultado. O sea, son clones de un pastor, predicador o movimiento, ¿sí? Porque ellos implantan su manera de pensar y muchas veces no son malos, más las intenciones. Otras muchas y la mayoría sí son malas las intenciones. Es un poder, es un dominio que quieren crear o imponer sobre de las personas. Sí, y si ustedes no consideran esto que estoy comentando, puedo agregar otro testimonio, un testimonio real y verdadero. Por ahí recibí una carta en algún momento de una persona que me decía que, porque yo muchas veces procuro dar opiniones, no mandamientos, opiniones. Y me decía: usted ha dicho que no es malo el fútbol. Y en su carta agregaba y decía: el fútbol es perder el tiempo, el fútbol es… ¿Por qué? Porque hay grupos en donde señalan al fútbol como algo que es malo, ¿sí? Ahora bien, esa es la manera de razonar del que está predicando. Él así lo siente, él dice: esto es malo, esto es perder el tiempo, ¿verdad? Ahorita vamos a leer un texto de lo que significa mandamientos de hombres. Pero bueno, recibí esa carta. Esa carta no me dio más que la espina de mirar detrás a una persona que fue dominada por el pensamiento de alguien. Escuchó a alguien con autoridad decir: es que el fútbol es pecado. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que lo transportan a su hogar. Por eso digo, la mayoría de hogares y de vidas, el caminar de muchas personas, la esencia no es lo que ellos son delante de Dios, que digan: Dios, esto es grato para ti, lo voy a hacer. No, simplemente está el triángulo: Dios, el pastor dijo, Dios, el pastor dice. O sea, y así es, y así se vive, ¿sí? Ellos viven y en los hogares, y a lo mejor el hijo pues le gusta el fútbol, vio un balón,
O en algún momento vio una repetición con el tío que estaban ahí jugando, ya la final, todo, un balón corriendo aquí para allá y le gusta el fútbol. Y entonces dice, papi, o inscríbeme en una liga de fútbol o llévame a jugar fútbol. No, ¿por qué? Porque dice, el fútbol es pecado. ¿Por qué, papá? Nos han enseñado la palabra de Dios. Nos han dicho que Dios dice que el fútbol es pecado y que jugarlo es pecado. Ok. Nos han dicho. Y muchas veces batallé con muchas personas que cuando les tomaba yo la escritura y les decía, porque yo he tratado con muchísima gente, entonces para ayudarles a salir de ciertos errores del cristianismo, tomo las escrituras y les digo, mira, esto dice así, 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 y dice, pero con molestia me dicen, pero acuérdate que a nosotros nos enseñaron, así en esta manera. A veces he tenido que, creo que ya impaciente, discúlpeme mi expresión, he dicho, bueno, está bien, eso nos enseñaron, dices tú, pero ¿qué dice la escritura? ¿O qué dice también lo que nosotros tenemos que razonar? Lamentablemente, pareciera que el ser humano le gusta ser rehén, le gusta ser rehén de ideas y no crear su propio camino, lo cual no es malo. Algo que Dios ha puesto en el ministerio que Dios me ha dado y los hermanos coincidimos con eso, es que la gente no tiene que perder su identidad como persona. Y es algo respetable por Dios. O sea, no perder su identidad. La religión desde tiempos antiguos quiere apoderarse de todos los espacios de las vidas en los hogares. La religión, y lo he dicho de otra manera, pero estudienlo ustedes si ustedes quieren, en la Edad Media, la religión popular de aquel tiempo se apoderó hasta de las camas en donde se practicaba el sexo, el matrimonio en los hogares limpiamente, lo cual no es malo. El sexo no es malo, es bonito, es hermoso, es deleitoso. Sin embargo, en aquel tiempo la iglesia predominante se apoderó hasta de la cama, escúchenlo bien. ¿Y por qué digo se apoderó hasta de la cama? ¿Por qué? Porque ellos decidían cómo iba a ser y legislaban, por así decirlo, la manera en la que la gente tenía que hacer el amor, sin dejar a ellos descubrir en la Biblia, en Dios y en ellos mismos, porque Dios nos hizo en estudiarse, en verse, en mirarse, estudiar su sexualidad y poder ser libres, ¿sí? ¿Qué hizo? Se posicionó, y ese posicionamiento, hasta hoy la gente está posicionada, espantada de todo lo que se llame sexo. Todo es asco, todo es lujuria, todo es… ¿Por qué? No es el resultado de lo que hayan razonado, es el resultado de lo que venimos arrastrando. Y esto, y en todas las áreas, en muchas áreas en donde han inmiscuido sus manos la religión, eso conjugado con que ellos meten sus manos y nosotros dejamos de razonar, abandonamos nuestro razonamiento. ¿Y cuál es el resultado? Tragedia en los hogares. Porque díganme, ¿qué ocurre con un hogar en donde dice el padre de familia y la mamá lo apoya a veces, que el pastor dijo, que nos enseñó que nos tenemos que guardar del mundo y que los tíos son mundanos y que los tíos dicen groserías y que los tíos, o sea, y pasa el tiempo de los hijos crecen porque creyendo que, o sea, y se convierten en desadaptados sociales, tanto que lo hemos mencionado, porque el pastor dijo. Porque a su manera de ver del pastor, a lo mejor él sí no convivía con las otras personas, pero luego son bien cínicos los pastores y son hipócritas, porque ellos atan cargas pesadas sobre otros. Ellos pueden decirle a la gente, no compres en día domingo, y están comprando ellos en día domingo. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre las personas. Pero bueno, no vamos a hablar de ellos tanto así en este día, es más bien acerca de los que a veces decidimos no razonar las cosas que escuchamos, no razonar las cosas que nos enseñan, las vivencias, todo ello. O sea, el problema con el que quiero tratar en este día es el problema con el que Jesús trató en una ocasión. Y reitero, los hogares de la mayor parte de religiones no es un ambiente creado por el padre que buscó a Dios, el líder de ese hogar, que buscó a Dios, que entregó su alma a Dios sin dejar de razonar. No, simplemente son clones, son el resultado de lo que otros han pensado. Y yo quiero aquí referir a las enseñanzas de un servidor. En cada una, y cuando no haya sido así, repréndanme, en cada una les he dicho que esa es mi manera de pensar.
No he querido ni he buscado atar cargas pesadas porque sobre mí las ataron y yo no quiero atarlas sobre ustedes. Simplemente yo digo, esto yo lo opino, esto a mí me parece. Claro, en temas ya definidos como pecado y como malas acciones, ahí no opino, ahí sentencio, ahí digo rigurosamente, como cuando alguien fornica, como cuando alguien miente, como cuando alguien está haciendo cosas reprobadas por las Escrituras. Pero en muchas cosas, es más, vamos al punto que tanto hemos hablado. Jamás, y lo he dicho y lo repetiré, yo no me presento como un modelo de familia. Si hay cosas dignas que alguien quiera tomar, que las tome, pero no soy el modelo de familia a seguir. Sí, invito a todos a razonar. Por eso este tema es tan importante, porque abarca todos los espacios de nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida limpia delante de los ojos de Dios, con una relación plena con Dios y con su palabra, y jamás abandonando nuestro raciocinio, jamás dejando de razonar. Sí, y repito, de hoy en 8 voy a ampliar más todavía ese tema, pero yo lo que quiero es que entendamos el corazón de Dios. Creo que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, si en algo puso énfasis en la gente que Él enseñaba, es en esto, en razonar, en razonar. Vamos a ver 2 versículos que nos van a transmitir el pensamiento de Dios en relación a lo que estamos hablando. Te puedo asegurar que puedes preguntar a tantas personas en relación a sus actitudes como religiosos que practican y que hacen, y el resultado es que me enseñaron, es que me dijeron, ¿sí? Es que apenas platicaba con una persona que decía, vamos a volver a las sendas antiguas. Yo pensaba que iba a decir, no, las sendas antiguas, la rectitud y todo. Y me menciona un rito religioso que hacían en un grupo muy conocido. Esas son las sendas antiguas para muchas personas es por ejemplo, no sé, ponerse una kipá, dejarse crecer la barba, no sé, cosas así que tienen que ver con la vestimenta. O vamos a volver a las sendas antiguas, que las mujeres dejen de pintarse. Esas son las sendas antiguas para muchos. Sí, que las mujeres no se arreglen, que no se, ¿cómo se llama cuando las cejas les hacen aquí una figurita? Que no se depilen, las sendas antiguas. Esas son las sendas antiguas. Y ahí escuchas a una bola de predicadores diciendo, es que una mujer que se pinta es un payaso. No sé si en Deuteronomio Levítico dónde lo vieron, o en Ezequiel. Hay que preguntarles dónde lo vieron, ¿verdad? Pero bueno, esto que estoy o que quiero mostrar es, considero yo, un aspecto elemental de nuestra caminata delante de la presencia de Dios. Ustedes díganme a mí, porque son testimonios reales los que estoy mencionando, ustedes díganme y razonemos cómo está al día de hoy las vidas de los hijos de aquellas mujeres que dicen, me dijeron que me divorciara si no estaba en pecado. Me dijeron. Un divorcio no es algo minúsculo, o sea, escuchen esto para que entiendan que no es una exageración lo que estoy hablando. ¿Cómo crecieron los hijos de aquellas personas que les dijeron divórciense? ¿Sí? Divórciense. Un problema es el que tiene el que se inmiscuye, el predicador, y otro el que acepta divorciarse. Pero, a ver, el día de hoy, a lo mejor ellos me están escuchando, los hijos, en este día, quizás, y dirían, yo doy mi voto. Es lo más aborrecible lo que puedes haber hecho, de no razonar tú las cosas y dejar que otros te dirijan así, de esa manera. Es algo aborrecible y yo jamás voy a buscar a Dios, quizás dirán ellos, si es que me estén escuchando. O sea que no es algo minúsculo entrar a un lugar y abandonar tu raciocinio, y las decisiones que vayas a tomar son tuyas, y los problemas que tienes son tuyos, y tú resuélvelos y tú razónalos y tú ve cómo le haces. Eso es importante, que no abandones tu razón y que no dejes de razonar, ¿sí? Delante de Dios y de su palabra. Quiero que abramos la escritura, vamos a analizar dos versículos. Uno está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. En Corintios, Dios nos hace una invitación hermosa a través de Pablo. Dice así:
¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. A lo largo de las Escrituras, en varias partes, no solo en esta, Dios invita al individuo a meditar, a razonar, a no abandonar su entendimiento, su lógica, ¿sí? Lo cual mucha gente abandona, ¿sí? Pero el pensamiento de Dios, la exhortación de Dios, el deseo de Dios, es que la gente conserve su entendimiento. O sea, si la gente tuviera entendimiento, no haría tantas cosas tan ilógicas. Y este fenómeno se ve más en las religiones. O sea, la gente deja de razonar, deja de pensar, abandona su razón. ¿Y ahora cómo viven? Pues se incorporan a un grupo, dejan su mente en blanco, o funciona como si sus vidas fueran un libro que no está escrito, una historia sin escribir. Y en ese libro o en esa historia que está por comenzar ya no escribe él. O sea, ya no son ellos los que escriben. Otros son los que escriben las historias. Otros son los que le dan el sentido a esa historia, a esa nueva historia. ¿Sí? La de antes, pues era una historia horrible, que dicen que estaban en pecado y que Dios los rescató y los sacó. Dicen. Y digo dicen porque pues en la mayoría de los casos no es así. Ahora, otros escriben. Otros empiezan a darle sentido y a experimentar inclusive, porque te voy a decir una cosa, hay muchas de las cosas que se practican en las religiones que los propios predicadores no las practican, o sea, no las hacen. Jesús mismo les recriminó y les dijo: ustedes atan cargas pesadas sobre otros que son difíciles de llevar, pero ustedes ni con un dedo se atreven a moverlas. Sí. Pero imagínate cuando te bebes y haces todo lo que te dicen y dejas de razonar. A ver, está bien, o sea, a mí me están diciendo esto o aquello. Por ejemplo, y para irle dando siempre sentido a lo que estamos explicando, si un predicador, porque hay predicadores, y de esto muchos de ustedes pueden dar testimonio, ¿a qué vas a las fiestas mundanas? Si vas, predica, y si no vas, no. ¿Sí? A mí me dicen el aguafiestas porque yo cuando voy allá les predico a todos y me levanto y les digo impíos, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice: oh no, si mi predicador dice así y hace así, entonces yo digo así y yo hago así. Entonces eres un rehén de lo que él piensa. Si se para de manos, te paras de manos. Si empieza a rascarse la barriga, te rascas la barriga. Si sales lloviendo, él sale lloviendo y ahí se está mojando en el granizo y levanta las manos, te sales y buscas granizo. ¿Por qué? Tú dirás: pero ¿por qué explica eso, hermano? Sí, porque eso es lo que estamos viviendo y eso ha sido una tremenda y terrible maldición el día de ahora, porque la gente no razona, no va a las escrituras y no razona en sí mismo, su lógica, ¿sí? Hay que razonar la escritura, hay que razonar, no abandonar nuestro raciocinio, porque Dios nos hizo, dije hace rato, individuales, nos hizo con una identidad, somos únicos. Y en muchas cosas, o sea, en la religión quieren que todos piensen igual en muchas cosas. Y bueno, creo que todos los que buscamos a Dios, al final pensamos igual en que hay que rechazar las cosas malas, creer en Jesús, amarlo, servirlo. Hay muchas cosas en donde coincidimos, pero hay muchas cosas en donde cada quien tiene que crear
su propio camino, escúchenlo bien, no perder su identidad, no empezar a hacer copias de lo que dijo o hizo el predicador, sino a buscar de Dios y con humildad. Pero por eso voy a hablar después también de la humildad, porque estos temas se pueden prestar para aquellos soberbios que no les gusta recibir consejo de nadie, que no les importa lo que los demás digan y si voy a hacer mi propio camino y sáquense por allá, no me digan, no me opinen de lo que yo estoy haciendo. O sea, no, tampoco, no nos vamos a ir al extremo. Estamos tratando con una problemática que la vemos día a día y que eso ha venido a resultar en vidas, familias destrozadas, al final familias destrozadas, ¿verdad? Porque imagínate que un hijo que creció en el seno en donde sus papás escuchó que el fútbol era pecado y nunca le creó un deporte, ¿sí? Nunca le creó, le llevó a hacer deporte, como los hay varios, ¿verdad? Que bueno, yo quiero ser honesto y confesarme, ¿no? Quiero, y eso es un asunto mío también, ¿eh? O sea, yo tengo mi responsabilidad. Sí, en algún momento yo pensé que todo eso era un perder el tiempo, algo pecaminoso, y ahí está mi hijo que los primeros años, pues ni siquiera le enseñé el fútbol, yo jugando profesionalmente, y digo profesionalmente porque jugué en canchas con árbitro, y bien, o sea, partidos no de allá de que en la cuadra con 2 piedras y ahí, no, o sea, ordenadamente, jugando ordenadamente, y que en liga precisamente, o sea, y llevando el camino de campeón de goleo y todo eso, y ahora después llegar y permitir que otros razonen por mí en vez de yo razonar, y me culpo a mí mismo, ¿no? O sea, ahí me culpo yo, porque finalmente, como dije hace rato, a lo mejor alguien puede decir sinceramente, es que el fútbol es perder el tiempo, y yo digo, ya es perder el tiempo, es que el fútbol es pecado, y a lo mejor lo dice sinceramente, ignorantemente. Hay gente ignorante sincera, sí, esa es la verdad. Entonces a lo mejor alguien lo dijo así, pero yo no lo razoné. Si yo hubiera razonado, si hubiera conservado mi entendimiento, mi razonamiento, hubiera dicho, pero es que esto no es perder el tiempo, esto es un deporte. Ay, mi pobre hijo, cuando empezamos a jugar fútbol, todo tiesecito, que hasta lo regañé, yo lo regañé, órale, muévete, pues yo sabía jugar bien. Y cuando regreso del parque, casi sentí la mirada de Dios que me reprochaba y me decía, cállate la boca. ¿Cuándo le enseñaste desde chico? Pues tu mente religiosa. Sí, o sea, y hay muchas cosas, o sea, yo solo hablo algunas de las que tengo al alcance, pero todos los que me están oyendo darán la razón y me dirán, sí es cierto, hay 1000 cosas que hacemos no porque nosotros estamos convencidos, no porque hayamos razonado, porque abandonamos nuestro razonamiento a lo que nos dicen otras personas y ya, se acabó. Ellos razonan por nosotros y nosotros no razonamos las Escrituras. No razonamos. Qué tremendo, qué tremenda manera de pensar, ¿sí? Entonces, esto tiene como objetivo que cada quien forje. Primeramente, no abandones tu razón. Yo no quiero escribir una historia. Muchos me han respetado como líder y de alguna manera hermano mayor de ustedes. Algunos de ustedes así me han dicho. Pero yo no quiero escribir historias en la vida de ustedes. Ustedes tienen una razón que Dios les dio, no la abandonen. Una lógica, un entendimiento que aquí dice, cantaré con el entendimiento. Y ahorita vamos a ver otros pasajes más fuertes. Ocúpenlos. Y tienen una Biblia, ¿sí? Y también, y es legítimo decirlo, por ejemplo, esta enseñanza pues te va a ilustrar. Claro, tomarás lo que Dios habla a tu corazón, ¿verdad? Y lo llevarás y lo conjugarás con tu razonamiento. Y escribe tú tu propia historia. Que al rato y al final de los días, que termines divorciado, no digas, es que tú me dijiste que no llevara a las fiestas a mi esposa porque era una impía, es que tú me dijiste, porque así muchos quieren que les domines como robot y que les aprietes el botón. Hermano, ¿voy a la fiesta? No. Hermano, ¿voy al fútbol? No. Hermano, ¿voy al básquet? No. Hermano, ¿le compro esta bicicleta a mi hijo? No. O sea, digo, no es malo pedir una opinión. Yo la he pedido con los hermanos, una opinión. Pero espérame, o sea, yo estoy hablando de los robots, de los que ya no razonan, de los que quieren ser un libro en blanco y que deciden que otros escriban en ellos. Y créeme que hay historias de libros que ya casi están al final ahora, porque en el pasado dejaron que otros escribieran en ellos y la historia y el final está triste, terrible, tremenda y quizás le falte algunos años ya para pues partir de esta tierra.
Iba a dejar un recuerdo horrible, terrible. ¿Por qué? Solo porque dejó que otros razonaran por él o por ella. Dejó que otros razonaran. ¿Cuántas personas que no razonan ni su vida, ni nada, ni lo lógico, se van a las iglesias en donde les piden, o se llaman iglesias, no son iglesias, a los grupos en donde les piden mucho dinero? Y créame que yo soy padre de familia, con hijos en escuela, etcétera, y son muchos los gastos que se llevan en la casa. Y no es malo dar lo que Dios nos pide, diezmo y ofrenda. Sí, pero muchos que se meten en esas religiones, los puedes ver. Es más, yo te puedo dar un testimonio que conocí una persona que iba a un lugar y ahí a ese tipo de religiones, nunca tenía para pagar. Es más, siempre estaba endeudado conmigo, nunca tenía para pagar. Entonces empezó a pasar el tiempo. No, él era una persona metida, de esos líderes ahí metidos. El día que se salió de ese lugar, apenas, así que ya tuvo para pagar sus deudas, para vivir mejor, para darle a sus hijos, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se abandonan. Dame todo tu dinero, mira, todo lo que, ten fe. Pero nada más tengo lo del gasto. Acuérdate de la viuda, que cuando llegó ahí el profeta y ella lo poquito que tenía se lo dio y a Dios le multiplicó. De esos textos te toman, ¿verdad? Y las personas, dejando de utilizar la razón y la lógica, ándale, está bien, se sienten la viuda. El chiste es que no se les multiplica nada. Y no se les multiplica nada porque es un evento aislado, específico, en donde Dios no lo estaba tomando como un patrón de conducta, de que cada vez que tengas poquito dinero se lo des a Dios, se lo vayas a dar a Dios y Dios te va a multiplicar. Eso no es un patrón de conducta ahí en la escritura, ni está escrito para que lo tomen así las personas, porque entonces todos los que tienen nada más para mañana para comer, dénselo, vénganlo, déjenlo aquí en la iglesia, al profeta, etcétera, y van a ver cómo les va a venir bendiciones múltiples de aquí a 15 días. Sabrán que no. Háganlo si quieren, háganlo, porque Dios en su palabra no lo estaba dando como un patrón de conducta para que realmente la gente viviera así. Si no, pues inmediatamente lo haríamos. Salimos muchos de deudas que tenemos o tenemos más dinero. Eso no es así verdaderamente. Pero lo que sí es real es que la gente no le gusta razonar. Y de entrada les digo, no les gusta razonar porque hay una parte de su razonamiento que es ego, que es ellos mismos, y lo poco que razonan es según a lo que a ellos les conviene. También porque ignoran las santas y sagradas escrituras, ¿sí? Y no les gusta, al final no les gusta razonar. Yo no quiero ser causante de algo que suceda en las vidas de ustedes. Sí soy una persona que cuando veo problemas entre ustedes, ahí estoy como sombra, y lo saben, pero no para imponer, porque al final cada quien decide y cada quien tiene que razonar. A algunos de ustedes una vez le dije, ya no me busques si antes no has ido a Dios y doblado la rodilla, para que entonces pueda ayudar mi opinión. Y nosotros damos opiniones, no dirigimos la vida de las personas. No dirigimos la vida de las personas. Yo no quiero al rato que esté yo sonando ahí entre las calles o los chismeríos. Es que el hermano me dijo que me divorciara. Es que el hermano me dijo que si no era un gran pecado. Es que el hermano me dijo que no viera el fútbol. O más aún, es que el hermano me dijo que me fuera a jugar fútbol. Pues yo te doy mi opinión y lo que yo hago. O sea, a lo mejor ni te gusta el fútbol, a lo mejor te gusta el básquet, ¿sí? Mientras no te guste andar en bares, pues eso es otra cosa. Pero son opiniones, y muchas de las cosas que yo planteo desde este púlpito en relación a lo que veo que no es correcto, son opiniones, pero fundadas con casos, con eventos específicos, y al final, sin recriminarle a nadie lo que hace o no, mientras no caiga en el margen o sobrepase el margen, ¿sí?, de lo justo, de lo honesto, de lo recto, ¿sí? Palabras de Cristo, vamos allá, Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Hay un precioso texto aquí. Dice así la escritura en el libro de Mateo capítulo 15. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Con quién está hablando? Les pongo en contexto para que al leer se nos haga mejor la comprensión de la lectura. Jesús está refiriendo a los religiosos de en aquel tiempo. Algo así como si en estos tiempos, pensando en que estuviese Jesús acá, Jesús
con el católico, el testigo de Jehová, o pone algún otro grupo, ¿no? Mormones. Y está dirigiéndose a ellos, es un debate que tiene con ellos. El debate es algo ilustrativo para el tiempo de nosotros, en donde la gente suele no razonar y hacer lo que le dicen, así como se lo dicen sin razonar e incuestionablemente, ¿verdad? No cuestionar nada. Más o menos por ahí va la historia, y a la vez que Jesús hace una exhortación a no dejar de razonar y a no dejar a un lado el entendimiento, tu razón, o sea, tu lógica, ¿sí? Les he contado el ejemplo de un hombre que su esposa estaba desangrando tremendamente y nosotros queríamos casi a fuerzas llevárnoslas al hospital, y él en su fe decía que no, que Dios le iba a sanar, que Dios le iba a sanar, que Dios le iba a sanar. Digo, como no era él el que estaba desangrando, ¿verdad? Y llega el momento en que por escuchar a otros dejas la lógica. O sea, Dios no está peleado con que dejes de ser una persona lógica, racional. O sea, no dejes a un lado tu entendimiento. O sea, razona las cosas. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irrevisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. O sea, Jesús se traba en un debate con la manera de transmitir el camino de Dios por parte de aquellos religiosos en aquel tiempo, que quebrantaba la lógica y lo humano. ¿Por qué? Porque cuando tú no conoces religión, lo lógico es, y el pensamiento que te viene con lógica, con razón, sin que tengas nada de religión, es ayudar a tus padres. Eso es todo. Pero ellos lo cambiaron y le dijeron: o sea, si me das tu terreno o algo, y eso te impide no darle a tu padre, no te preocupes, a quien te recrimine, ve y diles, es mi ofrenda a Dios, ¿sí? Es mi ofrenda a Dios ese terreno, y como se lo di a Dios, ahora ya padre, madre, no te puedo ayudar. Eso sobrepasa la lógica. O sea, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero así hacían en esto y muchas otras cosas en donde ellos decían: lávense las manos, y lo ponían al nivel, y muchas otras cosas. Aquí dice Jesús, ¿sí? Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, ellos enseñaban, hablaban muchas cosas, o sea, imponían muchas cosas como ahora, que caían en el margen de mandamientos de hombres. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús ahora se dirige a la multitud, o sea, está debatiendo con ellos en presencia de los demás, y luego les dije a los demás: oíd, entended. O sea, razonen lo que están oyendo de estos amigos, que es ilógico, que no es razonable, que eso no es de un buen entendedor. Oíd, entended. Ese es el llamado de Dios ahora para muchas personas. ¿A qué? A oír, a entender. ¿Sí? Entender realmente lo que hacia dónde se inclina tu corazón también es válido. Oye a tu corazón, a tu razón, ¿sí? Lo que te dice y la palabra de Dios, claro que sí. Entonces Jesús empieza a debatir, pero aquí no queda todo. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca,
esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Por qué se ofendieron? O sea, los fariseos tenían dominados, posicionadas a las personas. Y las personas que estaban ahí eran personas que pues lamentablemente eran el uno para el otro. Uno posesivo, dominante, y el otro sin querer razonar. O sea, el uno para el otro. Sí, porque hay que ser sinceros. La culpa no es siempre del que plantea el engaño. Él tiene su parte y su responsabilidad. La culpa también es de aquel que acepta el engaño, de aquel que decide no razonar, de aquel que decide no. ¿Por qué? Porque como en los ejemplos que te pongo, o sea, si te pones a razonar las cosas, o sea, razonas, a ver, espérame, si quieres razonar bien, el fútbol es un deporte. El fútbol es algo que inclusive ayuda. Miren, ustedes pongan a un pequeño, imagínense un pequeño que se le prohibió jugar fútbol porque es pecado. Y menos en una liga. Peor, es pecado. No sé dónde está el pecado, pero es pecado. Imagínense cuánto, vamos a hablar con lógica y con razonamiento. El no razonar es decir, eso es mundano, o sea, aunque no especifican por qué ni cómo, ¿verdad? Sí. Pero vamos a utilizar la lógica y la razón. Utilizando la lógica y la razón, si aquí pusiésemos a un médico, si aquí pusiésemos a un ortopedista también, y a un maestro de educación física igual, y que se estuvieran sentados delante de mí y yo les dijera: médico, ortopedista y profesor de física, el fútbol es pecado. No, hombre, lucharían por no darme mis patadas, porque por lógica el fútbol es algo que le puede ayudar, es un deporte. Número 1, es un deporte. Número 2, es ejercicio en su forma de fútbol. Número 3, ayuda en el desempeño, ¿sí?, del cuerpo, y ayuda a mejorar la salud o a conservar la salud. Sencillo. Eso se llama razonar. Pero eso yo te lo pongo de esta manera, pero muchas cosas que se enseñan así desde los púlpitos son simples ideas humanas. Es que miren, a veces es imposible que uno como predicador no transmita un pensamiento de uno. Y lo digo, a veces lo hace uno con sinceridad, pero en muchos de los casos es una sinceridad ignorante, y en otros de los casos es una perversión del evangelio. Sí, de personas. ¿A qué le llamo perversión del evangelio? Imagínate que personas que se atreven a gritar desde el púlpito, que se atreven a decirle a las personas: es que si tú compras en domingo es pecado, y lo ves en el restaurante o comprando en domingo. Dices: espérate, o sea, ¿por qué lo dice? ¿Por qué me dice eso entonces? Sí, ahí es otra cosa. Entonces, Jesús se traba en este debate. A la vez que descubre la incoherencia de las cosas que dicen, o sea, ¿cómo es posible que vas a dejar morir a un padre? Porque tú enseñas que es más valioso que venga a entregar su vida y sus bienes a la iglesia, y ya con eso tiene ganado el cielo, aunque el padre se esté muriendo de hambre, o no tenga para los remedios, o no tenga para la medicina, o más aún no tengas para el pasaje para ir a verlo, o algo así. O sea, ¿cómo pretendes pensar que eso es doctrina? ¿Cómo pretendes oír y entender? Dice, oíd y entended. Y ve cuántas veces Jesús maneja el término entender, razonar, ¿sí? De hoy en ocho vamos a ir a lo bíblico, a cómo se razona bíblicamente. Hoy lo dije antes al comenzar este estudio, dije que hoy iba a tratar con la problemática, porque es real, porque es verdadero, y porque muchas personas están viendo el resultado en sus vidas con el pasar de los años, y al final de sus historias han visto que eso no funciona, que el no razonar para ellos mismos, que el no razonar las escrituras, que el no hacer lo que tu corazón te llama mientras sea lo correcto, viene a resultar en tragedia, vidas con tragedia, hijos amargados, vidas destruidas, ¿sí? En todas las áreas, en muchas áreas, y puedo abarcar más áreas, en donde lamentablemente a veces la estructura quiere incorporarse. O sea, ya lo dije, la vida
ordinaria de muchos hogares no es sino el resultado de una estructura que se incorporó allí, ¿sí? Es el resultado, como aquellos grupos que tienen hambre y sed de abrir muchos lugares, centros de estudio, centros de amor, muchos le llaman, ¿verdad? Células de estudio, y tienen hambre, y eso se transmite a los hogares, y aún ha habido personas que en sus vidas empiecen a adoptar esa manera de vivir y transforman su hogar en eso, y aunque algunos hijos no estén de acuerdo, ¿sí? No, pues más tenemos que traer más gente, y ponen, o sea, eso lo transmiten a su hogar, y en la semana se mueve eso en el hogar. ¿Dónde está papá? Hay que traer más gente. Mamá, ¿por qué hoy no hay leche? Porque hoy vamos a tomar cafecito, no hay problema. La leche ahorita, pues, porque queremos ahorrar porque vamos a ir a una misión, etcétera. Y todo eso se transmite, o sea, eso es el mover del hogar. En el hogar no se razona, ¿sí? No se razona. Jesús no les dijo una, les dijo muchas cosas. Comenzó con el mandamiento del Padre distorsionado por ellos, y ellos detrás del mandamiento inculcando o manejando cosas que traspasan la lógica. Por eso Jesús dice y los hace razonar: oíd y entended, oíd y entended, escucha y razona. Pero lo dijo 3 veces, que vamos a leer ahorita más adelante. Dice: hipócritas, refiriéndose a quién, a los líderes. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Punto importante. Hay muchas cosas que pueden decir los hombres. Mandamientos. ¿Qué es un mandamiento de hombres? Es algo que el predicador percibe como lo correcto y dice: yo doy mi opinión. Bueno, para ir al ejemplo de ellos, pues ellos decían que al volver de la plaza había que lavarse muchas veces las manos. No es malo, si yo te digo lávate las manos, pues vienes de la plaza muchas veces, pues no es malo en sí mismo, ¿no? El problema no era ese, lo que ellos dijeran, el problema es que lo colocaban en el nivel de los mandamientos de Dios, y si no lo hacías, eras recriminado, eras culpable delante de la presencia de Dios. Pero ¿y por qué vas a ser culpable de algo que concibió un predicador, un líder, para sí dijo, pues lávate las manos? Pero eso no está en la escritura, ni está como mandamiento. Ahora, cosa distinta es que me dijeran: no forniques. No, claro, te respeto a ti, respeto a Dios, porque tú lo estás repitiendo lo que Dios dice. Pero esto, o sea, pero aclara Jesús y dice: enseñando como doctrina. ¿Qué es doctrina? Lo que Dios dice que está mal, la enseñanza de Dios. Dice: ahora enseñas como doctrina mandamientos de hombre, o sea, lo que tú concebiste como lo correcto, lo que tú concebiste como algo que era importante, y condenas a la gente por lo que tú has dicho, por tus concepciones, ¿verdad? Mandamientos de hombres. Esos son mandamientos de hombres. Yo puedo, imagínense, dar una... O sea, digo, en las congregaciones tiene que haber orden, porque si no hay orden, pues entonces ¿dónde está el respeto por una autoridad también, no? Pero de repente que yo ponga como regla, sí, que, pues no sé, tienes que ir al hospital una vez a la semana, y si no, pues ya ven para acá. Impío, poco cristiano. Hermano, ni cristiano eres. O sea, espérame, si yo no puedo ir, no todos van al hospital, o no todos pueden ir al hospital, sí. Se convierte en mandamiento de hombres una instrucción de un hombre que concibe, que no está precisamente en la Biblia, que puede ser buena, pero cuando dice: si no lo haces, porque yo lo he dicho, te vas a ir al infierno, o estás mal con Dios, o peor, te vamos a disciplinar, o cosas así, ¿no? Entonces, mandamientos de hombres, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Vamos a ver también cómo todo lo que dicen las personas nos lo bebemos. Y quiero decir algo, y nadie se ofenda, porque aun si va a escuchar quien dijo esto, pues que con humildad le pueda pedir perdón a Dios, ¿no? He escuchado cosas hasta de este tipo, así como lo van a escuchar. Una persona que decía: si tú caes en algún pecado grave, 10 años o 13 años te vas excomulgado, con otras palabras.
no es una invitación a hacer cosas graves, pero es una invitación a razonar que eso ni siquiera es correcto y ni siquiera es bíblico. Y que si tú aplicas tu razonamiento y razonas todo lo que dice la Escritura en relación a ello, te vas a dar cuenta que no es así. Pero muchos sembraron el miedo con esas frases en iglesias, y que por eso digo, de ahí ya no se razonó y ya no se razona. Porque ¿dónde dice la Biblia? La Biblia ni siquiera habla de 10 años para alguien que haga algo grave. Tampoco lo invita a fornicar, tampoco. Pero tampoco es cierto eso. Pero bueno, el asunto hoy no vamos a ver si es cierto o no es cierto que te vayas 10 años. Sino hoy estamos hablando del arte de razonar. Obviamente se va a complementar de hoy en ocho cuando mires lo que dice la propia Escritura. Y llamando así, versículo 10, a la multitud les dijo: oíd, entender, escuchen, entendiendo, razonen, por así decirlo. Razonen, o sea, utilicen su razón. ¿Cuánto tiempo han estado escuchando estos amigos? ¿Cuánto tiempo han estado escuchando las enseñanzas de estos amigos y no escuchan, no entienden, no razonan? Dice: no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. O sea, le daban importancia a que si te lavas o no las manos, cuando no le daban importancia a qué, a lo que sí contamina al hombre. ¿Qué? Dice: mas lo que sale del corazón contamina al hombre. En un pasaje paralelo dice: porque del corazón salen las iras, los enojos, las lujurias, las lascivias. En un pasaje paralelo, Marcos, si mal no recuerdo, es que se complementan, los evangelios se complementan, dice así, ¿sí? Esto sí contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, les dijeron: ¿sabes que los fariseos, algún discípulo de Jesús le dijo, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que mi Padre Celestial no sembró, que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada, ¿sí? Y yo he meditado en mi vida y no maldigo a nadie, pero aquí dice que, y refiriéndose a todas aquellas religiones, dice: todas esas plantas que el Padre no sembró serán desarraigadas, desarraigadas. Y luego agrega y dice: déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo: ahora explícanos esta parábola. Jesús les dijo: también vosotros sois sin entendimiento. ¿No entendéis? Agrega en el versículo siguiente: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿No entendéis? Le dice. También ustedes están sin entendimiento. O sea, Jesús les está invitando a qué, a entender, a qué, a razonar. Razona, Pedro. O sea, tú estás conmigo, razona tú también, por favor. O sea, haz uso de esa lógica que yo te di. O sea, ¿cómo es posible que no se pueda comprender que lo que están enseñando va en contra de la lógica? Ya olvídate de la Biblia, ya olvídate de lo que dijo Isaías de Deuteronomio. O sea, ya va en contra de lo lógico, de lo que es racional, de lo que es, o sea, con sentido. O sea, olvídate. Pero en 3 veces, en 3 ocasiones, aquí Jesús invita, y es la invitación que nos hace hoy. ¿A qué? A no abandonar nuestra razón y nuestro entendimiento en el camino de Dios. Sí, en el camino de Dios. Pero agrega y dice en el versículo 14: déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en un hoyo. O sea, Dios o Jesús aquí no tan solo acusa a los religiosos, sino les dice: ellos son ciegos, pero agrega algo para que lo tomemos para nosotros. Ciegos, guías de qué? De ciegos. Ciegos voluntarios. Y dice: y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y porque si bien es cierto que los que transmiten ideas que no son correctas a manera de mandamientos de hombres, como las muchas que hay, son culpables, también nosotros somos culpables por no razonar. Cada quien es culpable por no utilizar la lógica. Cada quien es culpable
de no ir a Dios y de no razonar las cosas como Dios dice, de abandonar el raciocinio. Sí, muchos son culpables de la manera tan posesiva en que quieren, o sea, muchos se aprovechan de la sinceridad de la gente, porque la gente cuando busca a Dios, la verdad no es tanto que quieran poner en blanco su mente, o sea, la terminan poniendo en blanco y terminan siendo un libro no escrito, pero no es la intención inicial. Quiero justificar a muchos que sí son sinceros, pero finalmente terminan cayendo en lo mismo. Y en esto se aprovechan muchos que pervierten el evangelio y la palabra de Dios y empiezan a buscar ser dominantes con las personas, y la gente está pues en una disposición de no razonar, y ahí se hace más fácil el dominio de uno sobre otro, y es donde viene la tragedia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a razonar, a pensar lo que dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras. Y de hoy en 8 viene la continuación. Esto no está concluido, estamos empezando, y creo que es muy interesante lo que estamos hablando, y muchos de los que por dejar que otros razonen por ti, pudieras hasta dar testimonio y decir totalmente cierto. O sea, dejas de razonar y recibes como verdad absoluta y universal todo lo que te plantean, todo lo que te dicen, todo lo que se transmite, ¿verdad? Puse pues algunos ejemplos, ¿verdad? Me dijeron que el pastor me dijo que me divorciara, ¿verdad? Que corriera a mi hijo de la casa. El pastor me dijo que el fútbol es pecado, etcétera, etcétera. Y muchas cosas, muchísimas cosas que se dan y que la gente las acepta como verdad, y así viven. Sin embargo, pues al final, ya lo dije, no tan solo hay responsabilidad, o sea, porque no vamos a decir, ay, entonces vamos a acusar a los que predican, vamos a acusar a los que pervierten el evangelio, vamos a acusar a los que transmiten mandamientos de hombres. No, porque ahí dice Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ciegos, guías de ciegos. O sea, no dice, ustedes son ciegos, guías de inocentes. Ustedes son ciegos, guías de gente sincera. No dice eso, es de ciegos, de aquellos que deciden no razonar, no pensar, no darse cuenta y recibir y beberse todo, aunque sean tonterías a veces, y no razonar la Biblia. Que Dios nos ayude, porque así nunca vamos a despegar los pies de la tierra. De hecho, muchos de los temas que transmitimos o que planteamos desde este lugar van más enfocados a lo racional y a lo lógico, encauzado a la familia, a lo que vivimos cotidianamente. Esa es la realidad. Entonces, no quisiera que nadie se ofendiera. De hecho, pues ni siquiera digo nombres por no pretender o que parezca que estoy atacando a algún grupo. De hecho, si alguien se siente identificado o alguien ha dicho este tipo de cosas, pues que reflexione en relación a las santas y sagradas escrituras, porque además no les conviene que alguien después de muchos años, de 20 años o ya anciano, les esté culpando de que se intrometieron en sus hogares, en sus casas, o que por la manera de moldear a su papá o a su mamá, ahora ellos fueron los que pagaron los platos rotos, ¿no? Convivencias que no eran pues sanas, no eran lógicas, con prohibiciones o situaciones de este tipo. Pero bueno, finalmente la invitación es la misma: no dejemos de razonar. Y aclaro, esto queda inconcluso porque de hoy en 8 vamos a estudiar cómo razonar, qué razonar. Vamos a estudiarlo, porque no quiero darle herramientas a los soberbios que no les gusta recibir consejos de los demás y que digan, ya ven, pues yo voy a crear mi propio camino, lo que diga Consta me vale, lo que diga Richard no me interesa. No, tampoco es eso sería otro extremo, ¿verdad? Pero bueno, a los que han aceptado nuestra, ¿cómo se puede decir?, autoridad sobre ustedes, sepan que jamás, y es nuestra intención, jamás es intrometernos o meternos
en las cosas que ustedes tienen que resolver. Si nos piden una consejería familiar o de alguna situación, pues daremos nuestra opinión, pero no, o sea, ustedes resuélvanlo, ustedes hagan lo que tienen que hacer, decidan lo que tienen que hacer, razonen, busquen a Dios. Mientras no, o sea, y si buscan a Dios, pues vamos a coincidir, no van a decir, pues yo fui a Dios para ver cómo vestía a mis hijas y pues Dios me mostró que no es malo que estén con el pelo verde, hermano. Ah, ok, pues, perdón, con el pelo rojo o amarillo, o pues, también las que todavía conservan un poquito de dignidad se puede decir que de orden, pues te van a decir, pues, al menos pínteselo de güero, ¿no? O sea, para que se vea que algo real, ¿no? Porque pues, no existe el pelo verde o anaranjado. O sea, tampoco es abandonar la lógica. Y si tú vas a razonar bien como debe de ser, te vas a encontrar con muchas cosas que no vas a permitir en tu vida ni en tu hogar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios y así nos despedimos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de razonar tu palabra, de entenderla. Síguenos iluminando. Y no queremos abandonar la lógica como aquellos religiosos. Queremos seguir, Padre, y deseamos seguir amándote, amando a los demás. Ayúdanos, Dios, a cada quien a encontrar su propia ruta de cristianismo, su vida basada en ti, Señor, sin perder la verdadera unidad de la iglesia, que tiene que ver con una misma fe, con un mismo bautismo, con una verdad esencial delante de ti, Señor. Amén.